Buenas tardes. La dinámica va a ser la siguiente de todas las mesas. Vamos a tener 1 hora de ponencias. Tenemos también un video que nos envía el compañero Atilio Alberto Borón. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio a esta mesa, que es la mesa 2, pero hicimos, como dice Sergio, un cambio en el programa. Y la mesa 2, el tema 2 de lo que nos convoca es el sistema económico pospandemia hacia un reseteo mundial. Ese es el título que le han dado a la mesa. Y una breve introducción: la rebelión del 4 de febrero de 1992 fue sin duda un alzamiento contra el modelo neoliberal. 30 años después, la crisis del capitalismo es aún más profunda. Sin embargo, este ha desarrollado nuevas formas de dominación a través de uso de las nuevas tecnologías. ¿Y una de las preguntas generadoras? ¿Cuál es el modelo que reclaman los pueblos en este momento histórico? En esta mesa tenemos la participación, decía Sergio, de Atilio Borón, pero que va a estar con un video. Lamentablemente no nos puede acompañar de manera presencial, que es lo primero que vamos a compartir. Buenos días a todas y todos. La verdad, un placer inmenso participar, aunque sea de esta manera, de modo remoto, en este panel en donde voy a hablar sobre el sistema económico a la pospandemia y en donde se plantea claramente la pregunta si va a haber un reseteo mundial. La respuesta a esa pregunta es un claro y terminante sí. Los ideólogos y los tecnócratas del Foro Mundial de Davos, que se acaba de reunir días pasados de manera virtual, ya por segundo año consecutivo, o tal vez por tercero, no estoy muy seguro, claramente tienen un proyecto en mente y le llaman justamente el gran reseteo o el nuevo comienzo, ¿no es cierto?, del capitalismo, porque están muy preocupados por el mundo que se viene después de la pandemia. Evidentemente la pandemia ha tenido un impacto devastador sobre las sociedades, tanto las sociedades del mundo desarrollado como aquellas de la periferia, ¿verdad? Incluso algunas de las periferias la están haciendo mejor en el combate contra el COVID-19 que países hiperdesarrollados como Estados Unidos. Pero está teniendo un efecto devastador en lo económico, tremendo, ¿verdad? Una desorganización profunda de las rutinas económicas que durante tanto tiempo se consideraban como inalterables. Pensemos nomás en el problema de la crisis de los contenedores, para poner un ejemplo de los tantos, o el tema de los microchips, dos de los ejemplos que se pueden tomar en cuenta. ¿Cuál es el diagnóstico que han hecho estos sectores? ¿Verdad? El diagnóstico es que lo que ha fracasado, aunque lo dicen con sordina, no de la manera brutal como lo estoy diciendo yo, lo que ha fracasado es el mercado. Lawrence Summers, ¿verdad?, lo ha dicho, ¿verdad? Él ha sido secretario del Tesoro de los Estados Unidos y ahora lo dice abiertamente y señala un punto que es muy importante. Dice, por primera vez desde que se registran encuestas de opinión como las que hay hoy en Estados Unidos, hay una categoría social, los grupos menores de 30 años, que consideran preferible una economía socialista a una economía capitalista. Y esto evidentemente prendió todos los timbres de alarma en los Estados Unidos, en donde estaba garantizado el rodaje y la transmisión institucional que llevaba de una generación a otra a adherir ciegamente al capitalismo. Y algunas encuestas aparecen también en Europa. Claro que no tienen difusión, porque la gran prensa que domina de una manera casi abrumadora la circulación de noticias mundiales no quiere hablar de ese tema. Nada más alejado de los intereses de ellos que hablar del tema de la creciente deslegitimación del capitalismo. Pero esto ya es insostenible, ¿verdad? No puede ocultarse el sol con un dedo.
porque en Estados Unidos, ¿no es cierto?, sabemos muy bien que hubo un poderoso movimiento social que ahora ha retrocedido en gran medida por la pandemia. Tenemos que tener en cuenta el impacto demoledor que la pandemia tuvo sobre las organizaciones populares, cuyo principal instrumento, no el único, es la calle. Los movimientos populares, los partidos populares, no tienen dinero, no tienen riqueza, no tienen bancos, no tienen medios de comunicación, no tienen jueces, por el lawfare famoso, ¿verdad? Tienen muy pocos recursos. El principal es la calle, calles y plazas. Esto es lo que mueve, ¿no es cierto?, el amperímetro del sistema político. En cambio, nuestros enemigos de clase tienen todo eso en sus manos. Y por lo tanto ocultan este hecho. Por ejemplo, el hecho de que fue muy popular, tanto que en más de 100 ciudades de los Estados Unidos, ¿verdad?, a comienzos de la década pasada surgieron una serie de movimientos que tenían como común denominador decir somos el 99%. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la riqueza se ha concentrado en el 1% más rico de la sociedad, en menor medida en el 10% restante o en el 9% restante. O sea, el primer decil ha concentrado la riqueza, pero dentro del primer decil el 1% más rico, y el resto ha permanecido en lo esencial igual. Ni hablemos del 50% más pobre en la distribución del ingreso de Estados Unidos, que a lo largo de casi 50 años prácticamente no ha cambiado su gravitación en el ingreso nacional. O sea, para ese 50% más pobre no hubo crecimiento económico, no hubo distribución, no hubo nada. Tan igual ahora como estaban en la década de los 70. Entonces, acá se plantea un problema grave para la burguesía transnacionalizada, que es la legitimidad del capitalismo como sistema, puesta en cuestión en Estados Unidos, puesta en cuestión en algunos países europeos. El movimiento del cual surge Podemos en España es un ejemplo. Entonces ellos están tratando de atacar este problema. Claro, les resulta muy difícil, porque aún para un presidente norteamericano como Joe Biden, cuando el hombre va a hacer su primer discurso ante el Congreso pleno a los 100 días, aunque no fue Congreso pleno porque debido a la pandemia no fueron todos los representantes y todos los senadores, pero sí un sector muy importante, él allá habló de que se había comprobado el fracaso de las teorías del derrame, el famoso trickle down, que acá en América Latina, ¿verdad?, en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, en la Argentina de Carlos Saúl Menem, en el Brasil de Fernando Henrique Cardoso, en el Chile de los diversos gobiernos de la concentración y luego la nueva mayoría, era un dogma de fe. El capitalismo genera riqueza, sí, nos dicen, la riqueza se concentra, pero, ¿no es cierto?, como en este vaso, cuando se llena demasiado como este, ¿no es cierto?, la riqueza empieza a bajar y llega a los pobres. ¡Mentira! Nosotros lo hemos combatido. Lo combatió Fidel, lo combatió Chávez, lo combatieron todos los grandes estadistas, ¿no es cierto?, de comienzos de este ciclo progresista que arrancó justamente con la jura del presidente Chávez, esa jura hermosa que hizo, ¿no es cierto?, de crear una nueva constitución para el pueblo venezolano. Ellos no sabían, ¿verdad?, que el capitalismo concentra pero no distribuye. Ahora, que lo diga Biden en su discurso ahí en abril del año pasado en el Congreso, ya la cosa adquiere una gravedad extraordinaria. ¿Qué dijo? Dijo, nada más antiamericano, nothing more un-American, dijo. La traducción más o menos literal sería eso. Nada más contrario al espíritu nacional y a la tradición nacional norteamericano que un proceso de enriquecimiento como ese que no derrame hacia abajo. Y pone un ejemplo que sale de los estudios del Departamento de Trabajo, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, o sea, lo que sería el Ministerio de Trabajo, que hace un seguimiento de la diferencia, la distancia, que hay entre los ingresos de los managers, de los gerentes generales, lo que en Estados Unidos llaman los CEOs, Chief Executive Officer, ¿verdad?, los CEOs, y el trabajador medio de la industria. Entonces Biden,
no un intelectual de izquierda, no un crítico de Biden, dice, ha habido un crecimiento que es absolutamente extravagante y contrario a la tradición cultural y política de los Estados Unidos. Dice, no puede ser, no hay manera de admitir de que hoy en día, en algunas ramas de las industrias, los gerentes generales ganen 325 o 330 veces más que el ingreso medio de sus trabajadores. Digo, más rotunda confesión que esa no hay. Él demuestra que eso es una aberración. Yo diría, no, presidente, no es una aberración. El capitalismo funcionando con velas desplegadas en función de los influjos del mercado. Bueno, Biden dice esa situación es insostenible, que hay que cambiarla, ¿verdad? El problema es que no es tan fácil cambiarla, lo hemos visto, pasó casi un año de aquella declaración y los cambios no han sido muy significativos. Pero vuelvo al tema central, y en Davos, entonces dice, el capitalismo recargado, que así también le llaman, o reseteado, es un capitalismo que va a descansar menos en los mercados y mucho más en los estados. O sea, es un capitalismo estatista. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que los mercados han producido una debacle, un holocausto social que pone en cuestión los fundamentos del orden social capitalista, que necesita ese orden social que la gente cree que el capitalismo es un buen sistema. Y ya no lo está creyendo. En una proporción creciente ya no lo está creyendo. Entonces, en ese capitalismo recargado que dicen los de Davos, el Estado pasa a cumplir un papel fundamental. No quiere decir ignorar a los mercados, pero sí establecer controles muy estrictos, regulaciones muy estrictas, no para obligar a una redistribución. La redistribución, si va a venir por influjo de los movimientos populares que salgan a luchar a la calle, ¿verdad? Pero ellos lo recargan ¿para qué? Para tener un Estado mucho más activo, mucho más presente para corregir eso que en la teoría económica neoclásica se llaman las fallas del mercado. Que no son fallas del mercado, compañeras, compañeros, son las formas normales de funcionamiento de los mercados. Esto además lo dijo Adam Smith hace 250 años. No el Adam Smith falsificado que difunden los neoliberales contemporáneos con Vargas Llosa y Enrique Krause y toda esa banda de sinvergüenzas mentirosos, ¿verdad? Pero Adam Smith planteaba la necesidad de un Estado para justamente controlar los equilibrios que el mercado no tiene. Y esta gente ahora dice, bueno, vamos hacia un capitalismo recargado. De alguna manera, el modelo de ellos, ¿cuál es? Es un modelo muy complicado. La experiencia de Singapur, por ejemplo. Un Estado autoritario, un Estado fuerte, un Estado con capacidad de disciplinar actores económicos, con establecer claramente la dominación de la burguesía sobre los sectores populares. Ahí no hay ningún equívoco, para nada, ¿no es cierto? Y a partir de eso garantizar condiciones para la acumulación continua del capital. Pero con un Estado proactivo que no sea un mero testimonio o espectador de los juegos del mercado, sino que tome un papel, una iniciativa muy, muy importante. Esto es el capitalismo que se nos viene, claramente. Y este capitalismo, evidentemente, plantea nuevos desafíos. Aplicando ellos todas las nuevas tecnologías de información y de comunicación, que de alguna manera les permiten debilitar a los movimientos obreros, los movimientos sindicales, porque no nos olvidemos que en la medida en que se generalice el tema del teletrabajo o del home office, que cada cual trabaja en su casa, para lo cual inclusive esta gente está dispuesta a otorgar mejoras salariales, leves mejoras, ¿verdad? Para compensar el hecho de que los trabajadores o las trabajadoras ahora tienen que pagarse el servicio de internet, la electricidad, el aire acondicionado en algunos países, etcétera, o la calefacción. Pero esto tiene un efecto tremendamente debilitador, porque sin la sinergia que produce el hecho de los trabajadores estar compartiendo un mismo recinto, un mismo lugar, se hace muy difícil la organización de la lucha sindical. Es muy, muy difícil. El modelo, de alguna manera, es la uberización del mundo del trabajo. A ver, hoy Uber es la empresa, creo yo, si no me equivoco, los últimos números que vi,
es la empresa que tiene mayor número de trabajadores, pero ninguno de los cuales es trabajador y está en relación de dependencia de Uber, ni goza de derechos sociales, ni derechos de sindicalización, ni siquiera se reconocen entre sí. Y van a ir avanzando en esa dirección. Grandes departamentos administrativos que en algunas empresas norteamericanas tenían 4 o 5 mil empleados, por ejemplo, algunas de las grandes aseguradoras, ¿no es cierto? Hoy en día van a hacer que muchos de esos trabajadores se jubilen, se retiren, muchos de ellos trabajen desde sus casas, pero la debilidad que ya venía de antes del sindicalismo bancario, por ejemplo, en Estados Unidos, va a estar mucho más marcada. Y de alguna manera lo mismo puede pasar en algunas administraciones locales, federales, Estado, etc. En otras palabras, ellos están en ese plan, es un plan muy agresivo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que tomar varias lecciones, y ya para ir cerrando esta presentación, varias lecciones de la pandemia. En primer lugar, necesitamos fortalecer las instancias de organización popular. Pero quien dice organización dice comunicación. ¿Cómo nos organizamos si no nos podemos encontrar? Si no podemos juntarnos, si no podemos ir a las plazas, a las calles, a los locales sindicales. Bueno, tenemos que aprovechar esta tecnología que estamos utilizando en este momento. Tenemos que hacer posible, ¿verdad?, que mediante esta tecnología, lo que antes hacíamos, ¿verdad?, en reuniones presenciales, de alguna manera, yo no digo que sea lo mismo, no es lo mismo, pero es una alternativa que permite coordinar acciones de lucha. Yo estoy pensando en países de gran tamaño, por ejemplo Brasil, problema que el movimiento Sin Tierra tuvo durante tantos años, cómo coordinar las luchas campesinos sin tierra en los estados del sur, en Santa Catarina, en Río Grande do Sul, en Paraná, con las luchas de los campesinos en la zona de la Amazonía, en el norte, en Manaus, en todas esas regiones. Había que juntarlo. ¿Dónde nos juntamos? En Brasilia, llegar un costo enorme para organizaciones que no tienen recursos, a diferencia de Davos, que tiene recursos infinitos. Organizaciones populares no tienen recursos. Bueno, ahora, eso que antes requería una reunión presencial, ¿para qué? Para coordinar acciones de lucha unitarias, ¿verdad?, en contra de la dominación del capital y en contra del imperialismo, ahora en gran medida se puede hacer aplicando estas tecnologías. Por eso es importantísimo que nosotros potenciemos el desarrollo de las redes sociales y de las tecnologías de información y comunicación en un instrumento fundamental para los movimientos populares. Y lo mismo que decíamos en Brasil, podemos decirlo para Venezuela, para Colombia, para Chile, en general. Los países sudamericanos son países grandes. Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo hacían Chile para coordinar los trabajadores de Arica con los de Punta Arenas? 5.500 kilómetros de distancia de una ciudad a otra, ¿verdad? Costos tremendos para reunirse. Entonces, esto es una cosa. Ahora, esa tecnología tiene que ser utilizada inteligentemente para concientizar a la población, para dar la gran batalla ideológica, no nos olvidemos de eso. Fidel la batalla de ideas, Chávez la artillería del pensamiento. Eso es fundamental, porque la virtualidad, si bien puede acercarnos virtualmente, ¿no es cierto?, requiere un contenido. Y el contenido está dado por dar la gran batalla ideológica, para revertir ese triunfo que fue denunciado tanto por Chávez como por Fidel, que el neoliberalismo se anotó al cambiar el sentido común de las sociedades contemporáneas. Y sobre todo las jóvenes generaciones, que es un desafío inmenso para los movimientos populares, porque cuando uno mira, ¿no es cierto?, en varios países, la composición etaria de los movimientos populares, la organización, está formada por gente que ya tiene una edad en donde se nota que hay debilidad en el reemplazo y en el ingreso de jóvenes generaciones, nuevas camadas. Entonces tenemos que avanzar en esa dirección y darle un contenido muy preciso. O sea, acá la voz de orden es la concientización, que decía Paulo Freire, ¿no es cierto? Concientización sobre la inevitabilidad de la lucha capitalista, sobre el carácter destructivo, el holocausto ecológico y social al cual nos condena el capitalismo, que para utilizar esa famosa metáfora de Walter Benjamin,
Tenemos que parar todo esto, porque el capitalismo es una máquina, una locomotora que está fuera de control y que se dirige hacia un precipicio. Es decir, la revolución es necesaria para evitar precisamente un colapso civilizatorio por la famosa desaparición de las condiciones que hicieron posible hace millones de años la aparición de la especie humana en el planeta Tierra. Famoso discurso de Fidel en la cumbre de Río de 1992, ¿no es cierto? Para eso es necesario, y ahí hay que dar toda esa batalla ideológica. Y por supuesto, como tercer y último elemento, no solamente la articulación, la comunicación, la virtualidad como un sustituto complementario, porque en la medida en que podamos volver a reunirnos personalmente, hay que volver a hacerlo, pero sin olvidar esto. Esto ya es una adquisición, un logro irrenunciable, ¿verdad? Esto, más la concientización y de correctas definiciones de la coyuntura para intervenir en la coyuntura de manera adecuada, teniendo permanente contacto con la base social, ¿no es cierto?, con las necesidades, las angustias, los reclamos de la base social, cosa que muchas veces, por apuro, por lo que sea, a veces es reemplazada por las percepciones que tienen los grupos dirigentes, que en general suelen ser correctas, pero que a veces hay matices muy importantes que desde la altura de las organizaciones populares a veces no se distingue perfectamente bien cuál es la sensibilidad y cuáles son las necesidades de los sectores que son representados. Yo creo que es muy importante que los movimientos sociales, los partidos políticos, tengan esta reflexión autocrítica, sin pretender condenar a nadie. Pero yo veo con mucha preocupación que en muchos casos hay un hiato, hay una diferencia entre la preocupación que expresan los grupos dirigentes y la que yo veo y escucho que expresan los sectores que están representados por aquellos dirigentes y que se sienten representados, pero que a veces dicen, bueno, pero las prioridades son otras, necesitamos otras cosas. Bueno, yo diría que esto es lo que podría compartir con ustedes a propósito de este capitalismo recargado, y yo creo que ante un capitalismo recargado tenemos que poner una vocación revolucionaria recargada, nuestra fe en que el socialismo es la alternativa, nuestra convicción de que el capitalismo es un sistema que condena a la especie humana, condena al planeta Tierra a su explosión, ¿no es cierto?, más allá de los gravísimos desafíos que enfrentamos teniendo en cuenta la belicosidad del imperialismo norteamericano en un momento en donde el tablero geopolítico mundial ha tomado un giro que es claramente desfavorable al imperialismo norteamericano y que lo puede llevar a cometer atrocidades y actos de una barbarie desesperada, ¿no es cierto?, o mejor dicho, producto de la desesperación, contra la cual tenemos que estar perfectamente alertas y preparados para contraatacar. Bueno, esto es todo, nada más. Un gran abrazo para todas y todos. Desde aquí les mandamos las gracias al profesor Atilio Borón y además una buena introducción también para el tema porque nos paseó por varios aspectos en el marco de ese reseteo mundial que se está planteando, que fue desde lo geopolítico hasta lo particular y las relaciones y cómo desde las relaciones de producción vamos encaminándonos a ese nuevo reseteo mundial.